empecé a aplicármelo y mi vida empezó a empoderarse y ayudarme. Así es que, ¿para qué nos sirve? Punto número 1, para saber con qué vibras. Punto número 2, si tienes alguna deficiencia, no solamente con el número que tú vibras, sino tenemos deficiencia de ser líderes y empezar y emprender, número 1. Si tenemos deficiencia de nuestra autoestima baja, número 2. Si tenemos deficiencia de alegría, número 3. Flores de poder. Cada persona vibramos con una numerología distinta. Ya dimos un vídeo que hablaba acerca de la numerología. ¿Cómo averiguar la numerología de cada persona? Ya lo sabéis, sumando todos los dígitos de la fecha de nacimiento. Bien, por ejemplo, yo nací un 14 del 4 de 1966, pues sumaría el 1, el 4, en fin, sucesivamente todo mi número y después lo simplificaría a un solo número del 1 al 9. Y ahí obtendríamos lo que es nuestra numerología personal o nuestro número de misión. Bien, en mi caso soy un 4, ¿vale? Entonces, cada persona vibra con una numerología. Y hay muchas cosas que tienen que ver con la numerología de la persona y que si sabemos manejarlas energéticamente nos pueden ayudar a vibrar muy alto. Y eso es lo que necesitamos realmente las personas en este tikkun olam o en este tikkun de vida, el saber manejar todas las energías a nuestro favor para poder vibrar alto y entonces avanzar rápidamente hacia nuestra rectificación o hacia nuestro propósito de vida, el cual hemos venido aquí. Hoy vamos a hablar de las flores de poder, porque cada número vibra con una flor de poder. Flor, no en sí planta, sino flor de poder. O sea, lo que es el florecimiento de esa planta, ¿vale? Y nos vamos a dar cuenta de que cada número de cada planta es porque tiene mucho que ver con cómo se manifiesta la energía de ese número. Ya dijimos qué significaba cada número y hoy realmente vamos a matizarlo porque ya veréis que tiene que ver con la flor de poder, que además también está conectada cuando nosotros hacemos los masajes de ungimiento con la esencia de esa flor de manera en aceite, ¿vale? Fijaros, aquí tengo 3 de los 9 números de los aceites de poder que vienen sacados de esa extracción de la sustancia de esa flor, ¿vale? Para que luego la podamos poner a manera de unción, tipo lishmoach, como dijimos, ungimiento, o untar también, pero con un tipo de masaje, y que también recordemos que el lishmoach activa el árbol de la vida en la persona a través de los aceites que están ritualizados con la flor de poder de cada número, que representa también lo que queramos trabajar a nivel energético en la persona que nos viene, ¿vale? O nosotros mismos al ponernos ese aceite. Bien, pues sin más dilación, lindos y bellos, os doy la bienvenida a este vídeo y vamos a sumergirnos en el mundo de la numerología y además en el mundo de la flor de poder de esa numerología de cada persona, y vais a ver que va a ser muy interesante porque os va a dar alguna idea de las cosas que se pueden trabajar energéticamente con estas flores. Bien, vamos a empezar con el número 1. Bien, recordemos que en numerología el número 1 es el número de abrir, es el número de los avances, es lo único, lo primero, lo primordial, es un número líder, es uno de los 3 números líderes, así es que el número 1 es un número interesantísimo de trabajar y recordemos que las personas con numerología 1 suelen ser personas activas, sobre todo si están bien balanceados. Ya hablamos de que también puede haber un déficit de la energía del número. Entonces, son personas decididas, son personas que emprenden, emprendedores, bien. Y sobre todo, nosotros pondríamos el aceite número 1 cuando a veces encontramos deficiencias de este número 1. ¿Y con qué flor de poder se maneja el 1 o vibra el 1? Bien, aquí es uno de los aceites que tenemos, es este.
Bien, el número 1 está representado por la flor de la rosa. Es una flor con un aroma intenso. Es una flor de poder maravillosa. Es una flor que abre los sentidos en cualquiera de sus colores o en cualquiera de sus variedades, porque ya sabemos que de rosas hay desde la de pitiminí hasta la de terciopelo, en fin. Tiene un aroma súper intenso que nos abre el sentido del olfato. Recordemos que en Cábala usamos los 5 sentidos y aquí vamos a hablar del sentido del olfato y del tacto. De estos dos sentidos conjuntamente, porque cuando hacemos l'ismoach también tocamos, ¿bien? Y también el de la vista, porque vemos también. Bien, la rosa tiene la característica que es una flor que te invita a estar bien, al bienestar. Es una flor poderosa porque además te invita a actuar. Aquí tendríamos elemento fuego y elemento aire. Igual que el número 1, trabaja el elemento fuego y el elemento aire. Recordemos que en las letras hebreas el 1 vibra con la Aleph, que es la letra madre del elemento aire, así es que aquí tendríamos el pensamiento también involucrado, junto con la letra Shin, que es la letra del fuego, que son las acciones. Así es que si nosotros queremos que alguien vibre entre el pensamiento y la acción, pues vamos a ponerle el número 1. Recordemos que también la rosa es una flor que se da mucho de manera pasional. Cuando tú, por ejemplo, de manera romántica te regalan rosas, muchas veces, y sobre todo si es el color rojo, pues nos hablan acerca de algo pasional, ¿verdad que sí? También si la rosa es amarilla, nos habla de una persona que quiere amistad contigo. Y si la rosa es rosa, ¿vale? Pues nos habla de que quiere un apego contigo, ya sea romántico o de amistad. O de algún otro tipo. Y si es blanca es que te está regalando pues tranquilidad, pero en sí la rosa nos habla de algo que comienza o algo que empieza, es el número 1. Bien, tenemos que decir que cuando nosotros tratamos a una persona con los aceites de l'ismoach, de ungimiento, siempre vamos a poner 3 aceites, por eso hoy tengo aquí 3, ¿vale? No he traído todos los números, he traído a modo de representación porque hoy en sí no hablamos de los aceites, hoy en sí estamos hablando de las flores de poder, pero tener en cuenta que cuando nosotros hacemos un l'ismoach o un masaje de ungimiento, siempre vamos a poner 3 aceites. ¿Por qué 3? Porque el 3 es el número del énfasis, es el número de la comunicación, es el número de la vibración. Todo en Cábala se mueve en triadas. Bien, entonces siempre pondríamos en primer lugar el número de la persona, numerológico, y después testaríamos a la persona ya sea con un péndulo o simplemente tocándola y nos indicarían 2 números más, depende de lo que la persona se necesitara trabajar en ese momento, que puede variar, pero el de poder siempre va a ser el mismo. Si una persona es 1, pues siempre le vamos a poner el de rosa y así sucesivamente. Bien, vamos al número 2. El número 2 es el número de la violeta. La flor de poder del número 2 es el número de la violeta. Es lila, con lo cual aquí nos da un movimiento de metamorfosis, también de llegar a acuerdos, de mezclarse con el otro, de también justicia, porque el color de la justicia es morado. Entonces, la flor violeta nos habla de eso, de armonía. El color violeta es también simbólico de manera armoniosa. Recordemos también en el árbol de la vida el Tiferet, que también nos habla de la armonía y que vibra con el color morado o violeta. Y el número 2 es un número que nos invita a la unión con el otro, de nosotros con el otro, ¿vale? Entonces, las personas con numerología 2 sabemos que son así, dadas al acuerdo, a la armonía, les gusta quedar bien con todas las personas, a veces se meten en problemas por eso, si no están bien balanceados. Y cuando hay un déficit del número 2 o de la violeta, nos habla acerca de personas que están en caos o que tienen la autoestima baja. Así es que es interesantísimo hacer un l'ismoach
si le toca el 2 por numerología, o si también tienen un déficit del número 2, pues pondríamos el aceite de violetas, ¿vale? Muy bien, seguimos avanzando. Ahora tenemos el número 3, que sabemos que vibra con la comunicación, la felicidad, la alegría. Y aquí tenemos la flor de poder, la margarita, en toda su extensión de colores. Y cuando vemos un prado lleno de margaritas, ¿qué nos viene? Es alegre. Esas margaritas que pueden ser amarillas, blancas o hasta azules, o rosas. Es un manto de color y de bienestar al sentido de la vista. También tiene un aroma peculiar, no muy intenso, pero sí peculiar. Bien, entonces las margaritas vibran con ser personas alegres, vibran con la felicidad, con la comunicación también. El número 3 nos habla de comunicación. Bien, entonces la margarita es una flor excelente de comunicación. De hecho, se dice que cuando te regalan margaritas es que la persona quiere tener un vínculo comunicativo contigo, quiere tener una amistad. Es la flor de la amistad, es una de las flores de la amistad, y en sus variantes de colores. También nos habla acerca de la riqueza la margarita. Bien, ¿por qué? Porque el número 3 en Cábala vibra con la Gimel. Bien, y es una de las letras de la riqueza y de la abundancia. Así es que también la margarita vibra con el 3 y vibra con la Gimel, que nos habla de riqueza y de comunicación. ¿Recordáis? Gimel, garganta. La comunicación sale de la garganta, no de la boca modula, pero la comunicación sale en sí de el sonido que muestra la garganta. Bien, entonces, cuando una persona viene para que le hagamos un lismoaj, un masaje de ungimiento, y tiene problemas de comunicación, tiene problemas de alegría, tiene problemas de tristeza, bien, pues uno de los números que quizás trabajaríamos con él, con esta persona, dependiendo también de la numerología que tenga esa persona, le caería el 3, seguro, que es el aceite de margaritas. Bien. Llegamos al número 4. Hoy me toca, yo soy un 4. Bien. ¿Qué tenemos aquí en el número 4? Recordemos que el número 4 es uno de los números líderes, ¿vale? El número 1, el número 4, el número 8 manejan el liderazgo de los números. Pero el 4 es un número muy especial, es caballo ganador, yo siempre lo digo. ¿Por qué? Porque es un número muy estructurado. 4 patas tiene una silla para sentarte bien, o 4 patas tiene una mesa para que no se desnivele. Es la estructura, es la estabilidad. El número 4 en Cábala significa estabilidad, y ahí tenemos letra Dalet o letra Mem, que la letra Mem es la letra madre de las emociones, y para uno estar estable tiene que tener las emociones bien arraigadas, o tiene que tener las emociones bien asentadas. Bien, entonces aquí nos habla el número 4, nos habla de una flor de poder que brilla, que es maravillosa, porque aparte es una flor que en el tarot sería la carta del sol, que sería la abundancia. Y la carta del sol, vemos que cuando la vemos de cerca hay girasoles. Bien, así es que la planta de poder del número 4 sería el girasol. Fijaros, si nosotros nos paráramos a mirar los girasoles, son rígidos, no es una planta flexible, y este es el mayor quizás problema de los números 4, que somos bastante rígidos porque nos gusta la estructura y además nos gusta el trabajo, y nos gusta trabajar, somos personas que a veces vibramos en lo poco flexible porque somos muy estructuradas, y además es que, bueno, pues tendemos a eso, ¿no? Quizás a veces hay que bajar un poquito la rigidez. Sin embargo, fijaros algo del girasol que es muy interesante, y es que por eso dice girasol, porque esta flor se gira hacia el sol para coger la luz que les da el sol. Bien, es una planta que sobre todo está florece en primavera y está todo el verano también. ¿Por qué? Porque necesita el sol. Es una planta que en invierno no florece,
y en otoño empieza a marchitarse y es cuando es la cosecha de los girasoles, bien, y su mayor esplendor está en primavera y el principio del verano, bien. Entonces, y un dato muy curioso de la planta del girasol, o de la flor del girasol, es que los días nublados, ellos se giran unos contra otros para abastecerse de la luminosidad de la planta. Así es que es una flor que también nos habla del compañerismo, ¿bien? Que también nos habla de sustentar a otros. Y eso hace un 4, porque un 4 es un número líder, pero es un número que no deja a nadie atrás, que no suele dejar a nadie atrás, sino que vibra en eh, lo hago yo y venir conmigo. Y si ven que alguien va detrás y está como un poquito así, pues el número 4 va, las personas 4 van y se lo cargan hasta sus espaldas para poder seguir la marcha, ¿vale? Así es que el girasol es una flor que trabaja también la economía, trabaja la abundancia, trabaja el brillo personal. Si tuviéramos que hacerle a una persona que ha perdido el brillo o que está vibrando en la tristeza también o que su liderazgo se ha ido abajo, trabajaríamos con el número 4 sin dudarlo, con el aceite del girasol, que es este que tengo aquí precisamente, que lleva tanto hojas de girasol como los pétalos, el girasol entero, va ritualizado. Recordemos que estos aceites que yo tengo aquí los ritualizamos con la oración de la Ketoret, o la Ketoret, según el acento que le demos. ¿Por qué? Porque es la oración del incienso del templo, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el olfato. Y los aceites huelen, y también con el tacto. Bien, nos vamos al 5, Hamesh en hebreo, que nos habla de la flor de la amapola. ¿Recordáis aquella canción? Amapola, amapola. Bien, las amapolas suelen ser rojas. Y digo suelen ser porque hay algunas variedades también de color morado o hasta en algunos sitios amapolas negras, o blancas también. Pero, y sobre todo aquí en España, su variedad casi siempre es roja. Es una flor delicada, igual que los 5. Los 5 son personas delicadas, pero a la vez son personas fuertes. Observemos las amapolas. Las amapolas no es como el girasol, que son rígidos. No, son flexibles. El viento las mece, pero no se rompen. Bien, así es un 5. El 5, recordemos que es el número de la flexibilidad, de la resiliencia, de la paciencia, de aceptar los cambios en la vida, que aunque son bruscos, Ganzule Tová, también esto es para bien. Es el número de los cambios, pero también es el número de la resiliencia, de aceptar esos cambios. Así es que la flor de poder del número 5 es la amapola, porque es así, bella, sensual, flexible, bella, muy bella. Y además con un olor característico también. Y es sedante. Recordemos que algunas de las drogas más potentes vienen de la amapola. Así es que también sería un narcótico, sería sedante. Bien. Nosotros utilizamos el aceite de amapola no como una droga, pero sí para hacer que la persona sea flexible, para que deje la rigidez, para que vibre con la flexibilidad, ¿bien? Para que vibre con la resiliencia. También es protección, porque recordemos que el número 5 nos habla también de parar o protección. Así es que es muy interesante la amapola porque también mueve todo esto. Llegamos al 6. El 6 es el número del amor. Es complicado porque el 6 es un número de catarsis y además vibra con las bajas pasiones, con lo humano. Recordemos que en el tarot la carta que lleva 6 es la carta de los enamorados, pero también la carta del diablo, que es la 15, 5 y 1, 6. Así es que el 6 mueve mucho todo lo que es lo emocional,
lo que nos hace sentir el Yesod y el Malhut, que son las bajas pasiones. Y aquí tenemos una flor que es de un olor intenso y que además es muy alegre, como es el geranio. ¿Por qué el geranio? Porque fijaros, nosotros en Kabbalah High, cuando a veces trabajamos a las personas para encontrar una pareja buena, una pareja que sea para toda la vida o que dure mucho o que sea la pareja ideal energéticamente, hacemos un trabajo que es con geranio. ¿Por qué? Porque los geranios parece ser que atraviesan todas las estaciones y parece ser que en otoño pierden sus hojas y en invierno parece que están pelados. Y parece que estén hasta muertos, que se hayan muerto. Pero no. Precisamente en invierno es cuando ellos, recordemos, de los árboles, cuando ellos cogen de las raíces el agua y vuelven a brotar en primavera y vuelven a estar hermosos en primavera y verano, pero se mantienen firmes en el otoño y el invierno, que es cuando las personas tienen dificultades que ya pueden ser de salud o ya pueden ser de otro tipo, emocionales, y sin embargo una buena pareja o un buen apego va a estar ahí para las buenas y para las malas y no te va a abandonar. Eso es el geranio. Por eso vibra con el número del amor, con el número 6, en todas sus variedades, colores rojos, colores blancos, colores rosas, no importa, vibra así. Muy bien, nos vamos al número 7. Recordemos que el número 7 en Kabbalah es el número más elevado, el número de conexión con lo divino. Y es un número que es el más potente de la Kabbalah, pero también es el más difícil de alcanzar. Y por eso vibra con la magnolia. Sí. ¿Por qué? Pues fijaros, la magnolia es una flor que es un arbusto, es fuerte y tiene una flor bastante grande, pero no es tan fácil de cultivar, igual que la espiritualidad. ¿Bien? ¿Quién dice qué persona es espiritual y quién no lo es? ¿Tú puedes asegurar que una persona es espiritual o no? Igual que la magnolia. No crece en todos los sitios. Fijaros, yo siempre me acuerdo de la parábola de Jesús, cuando habló del terreno fértil. Bien, dice que iba un sembrador que iba echando las simientes y que algunas de ellas cayeron en terreno pedregoso y ahí no creció nada. Otros en terreno arenoso y tampoco creció nada. Y otros cayeron en terreno no fértil, así de entrada, dice, no fértil. Y sin embargo otras cayeron en tierra excelente y fueron las que dieron fruto. Pues así es igual la magnolia. Solamente cada persona sabe la relación que tiene con la fuente o con Dios, llamadlo como queráis. Es el interior. Por eso la magnolia no crece en cualquier sitio. Ahora, cuando arraiga en terreno fértil, como dijo Jesús, es esplendorosa porque es grande, es bella, es llena de color. ¿Bien? Y es fuerte, igual que el 7. Y tiene una conexión con el sol, con la lluvia, con todo, atesora, es una de las plantas que es muy absorbente, que guarda, que atesora, igual que los números 7. Las personas 7 sabemos que son un poco extraterrestres, en el sentido de que no son, yo siempre digo que a los 7 hay que quererlos, yo tengo un hijo 7, creedme que sé lo que es. Y una amiga íntima 7 también, creedme que sé lo que es. A los 7 no hay que comprenderlos, hay que quererlos, porque tienen muchas historias son muy suyos en el sentido espiritual. Bien, entonces la magnolia es así. Así es que el aceite de magnolia es magnífico para trabajar personas que tienen conflictos espirituales de ellos mismos, para que aprendan también a conectar con lo espiritual. Es un número totalmente de conexión y una planta de conexión espiritual enorme y expansiva. ¿Vale? Bien, nos vamos al número 8. Otro líder por excelencia. El número 8 es otro de los números líderes.
Y además tiene mucho que ver con la abundancia, es el número del infinito. Recordemos abundancia en hebreo, shefa. Es una palabra que nos mueve el elemento fuego y el elemento aire desde los cimientos, ¿vale? Ponte en acción, busca la abundancia, muévete, no te quedes pasivo. Bien, y de eso nos habla el 8, de no quedarse pasivo, de no repetir patrones, de no estar, porque también el 8 cuando está mal balanceado, recordemos, repite patrones, entonces vibra con el 8 bueno. Y aquí tenemos una flor de poder magnífica, maravillosa, que es la orquídea. Al igual que la magnolia, la orquídea es delicada. La orquídea, si queremos tener orquídeas fuertes hay que cuidarlas. No es una planta que no necesite cuidado, no. La orquídea sí necesita cuidado. Además, fijaros algo muy importante de la orquídea. Yo que tengo orquídeas y que a mí me encantan las plantas y tengo una en casa y la he ido cambiando de sitio hasta que ha encontrado su sitio. Yo he conocido y tengo gente conocida 8. Y el 8 cuando está mal balanceado, que no encuentra su sitio, se vuelve un tirano, pero un tirano feo. Entonces, la orquídea tiene que encontrar su sitio para florecer, para no secarse, para no amargarse, como los 8 amargados, que si vibran mal son terribles, os lo digo, porque además se aprovechan de los demás. Un 8 mal balanceado es un tirano mal puesto que además se aprovecha del trabajo de los demás, sin escrúpulos ninguno. Es lo peor que hay un 8 mal puesto. Igual que la orquídea que no encuentra su sitio. Sin embargo, la orquídea es maravillosa cuando encuentra su sitio y florece, es delicada, es bella, es una de las flores más bellas que hay. Además es símbolo también del compañerismo, de la amistad, del yo te quiero, pero te quiero bien. Es lo contrario a la envidia. Yo te quiero, pero te tengo envidia sana. No, la envidia nunca es sana. Recordemos esto. Entonces, es una flor de poder maravillosa. Y los 8 vibran en la abundancia, es la flor de la abundancia. Bien, y llegamos al 9. Aquí tenemos el pensamiento. Bien, el número 9 es un número complejo. Es la chispa que se me enciende y es interior, de dentro hacia afuera. Por eso es el pensamiento. Porque el pensamiento tiene flores lilas. No las encontraréis, quizás, tienen flores lilas, pero recordemos que el pensamiento, si lo veis, tiene el corazón amarillo de los pétalos. Y luego se transforma en un lila más fuerte y las hojitas más claritas. ¿Bien? Entonces es algo de nuestra chispa interior que se pone al servicio de los demás, porque el número 9, aquí podemos encontrar los grandes terapeutas, las ONGs, los publicistas, todo lo que tenga que ver con la creatividad. Y el pensamiento es así. Es una flor de poder que trabaja la creatividad, que trabaja desde el interior hacia el fuera, pero ponerlo al servicio de los demás. Recordemos que el número 9 en Cábala, por ejemplo, tenemos la letra Tet, que nos habla de gestación. Bien, es un útero. Y no solamente gesta bebés, gesta proyectos. Bien, 9, pensamiento. Pensamiento, por algo se llama así la flor, de algo que pensamos que después materializamos. Bien, entonces, flor de poder para el número 9, pensamiento. Bien, ¿cómo podemos usar el nosotros saber qué flor de poder ser? ¿Para qué nos sirve el saber qué flor tenemos vibratoriamente cada número? Pues fijaros, es muy bueno para varias cosas. Primero, si nosotros somos, por ejemplo, yo en mi caso soy un 4 y vibro con los girasoles, yo tengo girasoles a menudo, los compro. También me hago lismoa con girasol. ¿Por qué? Porque trabaja mi empoderamiento, trabaja mi brillo. Fijaros, a mí me pasó una cosa curiosa. Yo sabía esto, pero no lo había puesto mucho en práctica. Y
hará como va a hacer 3 años, tuve una situación en mi vida emocional bastante fuerte y una clienta mía que hace flores, el tipo Bach, pero también ella no solamente hace flores de tipo Bach, te mando un saludito desde aquí, que sabes quién, quién eres, que hasta incluso es una persona que ha escrito varios libros sobre eso. Ella es clienta mía y me dijo: Mercedes, te voy a mandar unas flores hechas así, ya te digo, infusionadas, de girasol. Y mezcló girasol rojo con girasol amarillo y lo que era la esencia de eso, y me lo mandó y yo las estuve tomando. Y os confieso que mi energía cambió. Entonces recordé, porque lo tenía como un poco empolvado, que yo tenía que hacerme lismoaj, ungimiento con el aceite de girasol. Y entonces empecé a ritualizar también en mi aceite, que es este es el de rosa, mi aceite con girasol, y empecé a aplicármelo y mi vida empezó a empoderarse y ayudarme. Así es que, ¿para qué nos sirve? Punto número 1, para saber con qué vibras y podértela aplicar. Punto número 2, si tienes alguna deficiencia, no solamente con el número que tú vibras, sino tenemos deficiencia de ser líderes y empezar y emprender, número 1. Si tenemos deficiencia de nuestra autoestima baja, número 2. Si tenemos deficiencia de alegría, número 3. Violeta, margarita, girasol. Número 4. Número 5, amapola, flexibilidad. Vibrar con la flexibilidad y con la protección. Número 6, con el amor propio. El geranio también trabaja el amor propio. Número 7, la conexión con la espiritualidad, con la fuente. Número 8, no llegar a ser tiranos, vibrar en la abundancia, trabajar para otros también, en conjunto con otros, no repetir patrones. Número 9, la creatividad puesta al servicio de otros sin que te pisen. Y cerrar ciclos con éxito, porque también recordemos que el 9, los pensamientos también cierran ciclos sanos y cerrar los ciclos tóxicos. Así es que, lindos y bellas, hoy hemos estado aprendiendo muchísimo de algo que nos puede ayudar y que es interesante. El mundo energético, el mundo cabalístico, la Kabbalah nos da muchísimas herramientas para que podamos vibrar con ellas. Así es que pongámoslo en práctica. Si queréis más información, no tenéis más que escribirnos, o también poner algún comentario, darle al like también, y vamos a seguir vibrando y dando más información en más vídeos de Kabbalah. Soy Mercedes y me ha encantado estar este ratito con vosotros. Vamos a seguir hablando de todo esto.